Hola, bienvenidos a este video. Yo soy Mariana, mucho gusto. Y en este video les voy a platicar sobre cómo fue mi adolescencia. La verdad considero que tuve una adolescencia bien, buena, normal, sana. En algunos aspectos sí me fue un poco difícil, por ejemplo el aspecto social. En general todo al inicio fue complicado. Sin embargo, yo creo que conforme fue avanzando y fui creciendo, todo se fue acomodando y todo salió bien al final. Bueno, en este video vamos a dividir toda la información que yo les voy a dar en 4 áreas: el área física, el área motriz, el área social y el área cognitiva. Y pues vamos a darle. Bueno, primero vamos a comenzar con lo que es el área física. En esta área yo creo que en mi caso especialmente resalta mucho porque fueron muchos cambios radicales para mí, cambios que claramente no entendía. La verdad me molestaban al inicio porque yo decía como, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? Nada más me pasa a mí, ¿está bien? ¿Está mal? Ya que siempre fui de las niñas que se desarrollaron a temprana edad. Recuerdo mucho que el cambio que más me llegó fue el crecimiento de mi busto y fue algo para mí muy raro porque en mi salón creo que fui la primera o segunda niña a la que le creció y para mí fue muy rápido, yo no sabía qué era, para mí era muy incómodo el tener que usar brasier, no me gustaba, no sabía cómo usarlo, me apretaba, entonces me negaba a usarlo y yo seguía usando mis corpiños, la verdad, porque no me gustaba para nada. Incluso en clase de educación física era muy incómodo, pero aún así no me gustaba. Iba yo como en cuarto de primaria y para mí era muy raro ya el no poder hacer movimientos tan bruscos porque mi busto resaltaba o brincaba o se movía y eso me lastimaba mucho. Aspectos físicos, un cambio que yo me acuerdo perfectamente, o sea, creo que junto con el crecimiento de mi busto fue uno muy grande y creo que para todas las niñas la llegada de mi menstruación, mi primer periodo, fue algo muy extraño. Incluso yo lloré, me acuerdo perfecto cómo fue esa vez. Recuerdo que ese día yo estaba en mi casa, gracias a Dios, estaba con mi prima, me desperté y yo justamente le estaba preguntando, oye, ¿y cómo se siente? ¿Cómo es? ¿Cuándo llega? ¿O qué se hace? Y en eso yo revisé el short de mi pijama y estaba pues con sangre y me asusté muchísimo. Fue muy extraño, yo no sabía qué hacer. Creo que lo primero que hice fue ir corriendo a llamarle por teléfono a mi mamá y preguntarle que qué hacía porque yo estaba muy asustada y llorando porque no entendía qué era, no sabía qué tenía que hacer o cómo reaccionar. Claramente mi mamá me dijo como, a ver, cálmate, no tienes por qué llorar, no tienes por qué asustarte, me felicitó incluso. Pero yo pensé que ya era el fin de todo, que no iba a poder hacer nada. Pero pues obviamente poco a poco me fui acostumbrando. Claramente cuando estaba en la escuela me daba mucho miedo el mancharme o no me gustaba mucho hacer movimientos o pararme en general o no levantarme de mi cama cuando estaba en esos días porque pensaba que cualquier cosa me iba a lastimar o no sé, o me iba a pasar algo. Recuerdo que al inicio nunca sentí lo que eran los cólicos, nunca tuve ningún problema, de hecho, lo que sí es que era muy irregular. Poco a poco obviamente fui aprendiendo a anotar en un calendario cuándo me tocaba y cuándo no. Y conforme fui creciendo los cólicos se fueron presentando. Nunca fueron muy fuertes, de hecho nunca fui alguien que se le presentaran como en dolor de cabeza, en el vientre o en dolor de cuerpo y así. Simplemente los 2 primeros días me dolía muchísimo el vientre, pero conforme iba avanzando ya se me calmaba y me ponía compresas de agua caliente para que se me calmara el dolor. También me acuerdo que al inicio cuando empezó mi periodo era muy largo, o sea, eran como 7 días de la semana y era mucho y para mí era eterno, pero después conforme fui creciendo, fui cambiando mi alimentación
y mi periodo empezó a reducir como que durante el desarrollo empezó a reducir mi periodo y actualmente mi periodo es pues más corto, es como de 3-4 días y yo estaba muy aliviada, pero al inicio pues en ese entonces sí era muy raro porque eran muchos cambios, yo no sabía qué hacer, todo me dolía y era muy raro para mí. Otro cambio que también recuerdo mucho fue cuando me empezó a crecer muchísimo el vello en mis piernas, ya que era muy incómodo y físicamente a mí ya no me gustaba, entonces comencé a depilarme mis piernas. Yo creo que eso fue cuando entré a primero de secundaria y al inicio pues era muy raro porque yo me ponía cremas o jabón, pero obviamente me lastimaba porque no sabía cómo hacerlo. Entonces era muy incómodo porque yo traía todas mis piernas lastimadas al depilar. Y otro cambio que tuve en esta etapa fue el crecimiento de mis caderas y que también subí un poco de peso. No me afectaba mucho, pero sí era notorio ya que varias partes de mi cuerpo pues estaban creciendo. Todos estos cambios fueron alrededor de que yo estaba en cuarto de primaria y creo que empecé a dejarlos de notar más o menos por segundo de secundaria, porque ya en tercero de secundaria pues eran los mismos que ya tenía, entonces pues creo que esa etapa fue donde más yo empecé a notar mis cambios, que fueron el crecimiento de mi busto, me empezó a salir vello en mis partes íntimas, más vello en mis piernas, en mis brazos, mis caderas comenzaron a ancharse, mi voz cambió, muchos cambios físicos, la verdad algunos me afectaban, otros no. Por ejemplo, el cambio de mi voz no me afectó realmente, no fue algo que yo notara, pero el crecimiento de mi busto sí fue, creo que lo que más resaltó, y mi primera menstruación. Sin embargo, creo que todo fue pues en orden, nada salió mal, tuve un muy buen desarrollo físico y pues creo que concluimos esta etapa. En esta segunda parte tenemos lo que es el área motriz, en la cual en mi caso creo que fue un poco mala, ya que nunca fui una persona de hacer como muchos deportes y así. O sea, fui muy sana, soy muy sana, todo bien, pero en general como que no tenía condición física, no me gustaba hacer nada, yo prefería 1000 veces estar en mi casa durmiendo. Era mucho de que si me metía a alguna actividad, me aburría muy rápido y me salía o me cambiaba de actividad y así. Entonces, esta parte la verdad fue muy disfuncional en mi caso. Realmente yo llegaba de la escuela con una flojera inmensa, tiraba la mochila y me acostaba a dormir. Siempre, literalmente había veces en las que ni siquiera comía porque no tenía energías, nunca me movía, era muy floja. Igual a la hora de hacer mis tareas, como que me desconcentraba mucho, las hacía porque las tenía que entregar para no reprobar, pero realmente las hacía muy al azar, sin ganas, sin esfuerzo. Realmente me iba muy mal en ese entonces, en la escuela, en toda esa época. Y siempre me dormía, o sea, o me distraía con el celular, o pedía las tareas. Realmente como que no las hacía yo por mi cuenta. Siempre, en esa época sí fui muy floja, la verdad. No había algo que me motivara, como que yo no tenía energías, ni siquiera como para el ejercicio. Literalmente mi condición física era súper, súper baja. Mis energías a la hora de educación física eran súper bajas, o a la hora de hacer ejercicio no tenía nada de ganas de hacer nada. Sin embargo, en la parte motriz, pues sí, o sea, como que mis papás se esforzaban para que yo me moviera más y sí entraba a actividades. De hecho hice fútbol, también hice natación, fui a ballet, fui a clases de tubo para hacer fuerza, iba al gimnasio, bailaba, pero siempre me aburría de las actividades. O sea, tenía muchas ganas de hacerlas, pero mi condición física era muy baja, entonces yo nunca corría, no me movía, siempre estaba dormida, entonces como que me aburrían mucho o me cansaban las clases. O había días en los que era muy indisciplinada y no iba, o iba pero no hacía lo que yo tenía que hacer, o me hacía mensa y me iba a otro lado y así. Entonces realmente en el área motriz sí, mi adolescencia fue muy mala, pero porque yo no me sentía con ganas de hacer cosas.
Entonces como que en esa etapa no me movía, no... Era muy floja. Y pues creo que con esto finalizo lo que es esta etapa. Realmente pues sí es un poco mala a comparación de cómo debía ser, pero pues eso es todo. Ahora entraremos en la penúltima área, la cual es el área social. En esta área yo creo que me fue muy bien, ya que desde siempre he sido pues una persona muy abierta a la gente. Sin embargo, al inicio tuve ciertos problemas porque cuando iniciaba secundaria yo era una persona muy tímida. No me gustaba hablar con nadie o me gustaba hacer amigos, pero ellos no querían hacer mis amigos. Me hacían bullying. Entonces me volví una persona muy cerrada. No hablaba con nadie, la verdad no tenía amigos. Sin embargo, algo que sí es que siempre he sido muy enamoradiza. Siempre me he enamorado muy fácil y me han gustado muchos niños. Pero por lo mismo era muy penosa y pues me rompieron el corazón varias veces. Entonces en ese aspecto pues me fue más o menos. Sin embargo, poco a poco, conforme fue avanzando el tiempo, me fui haciendo muy abierta a la gente, comencé a ser muy fiestera, empecé a hacer muchísimos amigos y eso me vino muy bien. Yo creo que mi cambio, que acabo de mencionar, me vino en tercero de secundaria. Fue poco a poco, la verdad. Como ya había mencionado al inicio, yo era muy cerrada socialmente. Sí tenía intenciones de convivir con la gente, pero me daba mucha pena, era muy cerrada, pensaba que le iba a caer mal a todo el mundo y nunca me ha gustado ser mala vibra en alguien, entonces como que prefería evitar personas para no yo lastimarme o no hacerles mal a ellos porque yo pensaba que yo era la que estaba mal. En tercero de secundaria decidí abrirme, decidí ser más social, comencé a conocer muchísima gente de muchas escuelas, de todos lados, comencé a ir a un montón de fiestas, todo el mundo se llevaba conmigo, todo el mundo vio que realmente yo era una muy buena persona, que yo siempre había tenido pues muchas cosas que dar, pero escondidas porque pues no me gustaba sacarlas. Entonces yo creo que en eso sí hubo un desarrollo muy notorio y la verdad no me arrepiento de haberme abierto y de haberme arriesgado a hacer ese cambio. Y pues yo creo que empezó mal, pero terminó muy bien, ya que después ya no tuve ningún problema, dejé de ser tímida, comencé a ser más segura de mí misma, dejar mis inseguridades, amarme más a mí. Y pues yo creo que en esta etapa hubo un cambio muy notorio que hasta la fecha pues creo que sigue avanzando. Y aquí concluye esta área. Vamos con la última. Y por último, hemos llegado a la parte final, la cual es el área cognitiva. Y yo creo que en esta prefiero hablar y hablar y hablar y explicarles yo. Bueno, esta área en mi caso, hasta la fecha de hoy, sí me arrepiento un poco de cómo la manejé, ya que siempre me consideré como una niña muy fantasiosa. Entonces realmente mi manera de ver el mundo en ese entonces era muy poco realista o reflexiva sobre las cosas, ya que yo vivía como en un mundo de película en mi mente. Entonces era muy enamoradiza. Sin embargo, me costaba mucho reflexionar cuando me rompían el corazón o cuando algo me dolía. Yo era muy cerrada con mis sentimientos negativos, ya que los consideraba negativos. Para mí, el pensar en estar triste para mí era muy malo, o el pensar en estar enojado para mí era muy malo, como era una carga negativa que yo no quería tener. Entonces, mi manera de pensar acerca de eso era muy cerrada, como que yo negaba tener esos pensamientos y esos sentimientos en mí. Y yo siempre me limitaba a estar feliz todo el tiempo y a que todos estuvieran felices, y si yo sentía que incomodaba a alguien más yo me retiraba cuando a lo mejor yo no estaba mal. Entonces mi manera de pensar en ese entonces era un poco inmadura y poco reflexiva. También era una persona que estaba acostumbrada a que si las cosas no salían como yo quería no luchaba por ellas, como que yo pensaba que no lo merecía. Entonces mi mente en ese entonces era muy limitada, muy insegura. Yo creo que sí fue una etapa complicada porque por esa misma razón es que yo no me permitía a mí expresarme.
o, o abrirme a las personas. Sin embargo, yo creo que algo que siempre he tenido es que siempre me ha gustado mucho analizar sobre ciertas cosas del mundo. Por ejemplo, teorías sobre por qué pasan las cosas o teorías sobre cosas que veía en la escuela sobre historia o matemáticas. En matemáticas nunca fui muy buena, pero cuando me esforzaba y cuando le entendía un tema era muy buena. Pero en historia era aún más. ¿Por qué? Porque mi manera de pensar era como que yo volaba. Al ser tan fantasiosa, yo decía, oye, ¿y si pasó esto porque tal cosa y tal cosa? Entonces yo me volaba, mi mente viajaba y armaba un montón de teorías. Y eso siempre lo he tenido. Y creo que va de la mano con lo que ya había mencionado de ser fantasiosa. Sin embargo, pues sí fue una causa del por qué yo era así en esa edad. Porque yo era un poco inmadura, muy inmadura. Porque era muy cerrada a muchas cosas, a muchos pensamientos. Me limitaba, o si alguien más tenía un pensamiento yo lo seguía en vez de crear el mío propio. Entonces yo creo que fue una etapa complicada en el término de mi adolescencia. Obviamente conforme fui avanzando fui teniendo muchísimas más experiencias y al yo vivir esas cosas como más rupturas o alzar más mi voz o tener mi opinión propia, ya fui formulando mi manera de pensar y obviamente hasta la fecha me cuesta un poco, pero creo que poco a poco he ido formando mejor mi moral y mi ética y mi manera de ver las cosas. Pero en la etapa de mi adolescencia creo que sí fue algo que tuve que trabajar muchísimo y lo cual me impidió avanzar en varios aspectos. Y bueno, con esto concluimos todo este video con el cual yo les expliqué y les conté cómo fue mi adolescencia. Como les había dicho, creo que tuve una adolescencia normal. Creo que todas estas cosas que me pasaron a mí le pasaron a muchas niñas o en general a muchas personas en esta etapa. Sí es una etapa difícil, es una etapa muy complicada de manejar, no solo para nosotros, sino también a los que nos rodean como nuestros papás, porque creo que es muy complicado entender la mente de un adolescente, porque pasamos por procesos de negar todo, de que si nuestros papás dicen blanco, nosotros decimos negro, de siempre estar en contra de todo, de estar en contra de lo que tendría que ser, porque creo que es una etapa en la que definimos muy bien el cómo se forma nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque es la etapa en donde hay más experiencias en toda la vida, donde somos más susceptibles, más sensibles, donde nos empezamos a abrir o nos cerramos mucho. Yo creo que es una etapa muy importante y muy marcada en la vida de una persona. Y pase como pase la adolescencia de cada persona, yo creo que al final todas comparten muchísimas cosas, como aspectos hormonales o cosas del desarrollo sexual o físico o formas de pensar. Y al final yo creo que es una etapa muy bonita, la verdad, porque es la etapa en la que uno realmente vive todo y experimenta todo. Claro, es complicada porque hay muchísimos tropiezos, pero gracias a eso es con lo que se forma lo que hoy en día somos. Entonces, pues espero les haya gustado muchísimo este video, me agradó mucho contarles y pues espero ustedes hayan tenido una excelente adolescencia. Bye.